nuestras malas, de la manifestación de nuestra carne, ¿cierto? Son las más comunes y son consecuencias de una forma incorrecta de ser manifestada en acciones, pero también es una mala actitud ante la vida para nosotros mismos y para los demás. No hay duda que el pecado en cualquiera de sus manifestaciones daña nuestra relación con Dios, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? ¿O no? Y por consiguiente daña nuestro carácter, obvio, porque estamos alejados de Dios, no estamos cerquita de Él, no nos podemos asemejar a Él y dañamos el carácter. Pero también daña nuestra relación con los demás. El pecado tiene consecuencia a nosotros mismos y a los demás. Si se dan cuenta ustedes, cuando alguien peca de nuestra familia, es afectado todo el entorno familiar. Así que el pecado nos roba el gozo, nos trae culpa, apaga el Espíritu de Dios, el pecado tiene daño físico, el pecado causa dolor en el alma, el pecado abre la puerta a otro pecado. Y el pecado nos hace esclavos del pecado. Y etcétera, 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 muchas cosas más. Entonces la prueba de la disciplina implica que una mala actitud, decisión o acción tendrá como consecuencia natural, esa palabra consecuencia natural, unos efectos que nos harán sufrir, con los que deberíamos aprender a proceder diferente, o sea, arrepentirnos, ¿cierto? Al querer Dios lo mejor para nosotros, Él buscará guiarnos y Él buscará que nosotros nos reencaucemos en su camino. ¿Ya? La palabra de Dios nos dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Intentamos un poco mejor esto en cuanto a la consecuencia natural, ¿ya? El hombre no está en control. Dios está en control. Pero Dios no contradice su propia naturaleza para impedir lo que Él ordenó, en este caso, que fuésemos libres para elegir. Él nos dio la libertad para elegir. Dios en su soberanía escogió hacer al hombre como un agente libre, que puede escoger entre lo bueno y lo malo. Pero Dios también ha fijado límite al hombre. Le ha puesto límite. O sea, Dios nos creó, nos dio la libertad, tú eliges, haces lo que quieres, si quieres elige lo malo, si quieres elige lo bueno, pero Dios te puso límite. Mira, estos son los límites. Si escogemos la maldad, no es sin las consecuencias del castigo o la muerte. Así que nos dio ese límite que puso Dios. O sea, nos dio la libertad. Muchas veces tengo libertad para hacer, para ir, para decidir, para elegir, pero el Señor te puso límite. Nos puso límite. En Gálatas 6, 7, 8 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecha de destrucción. Y Gálatas nos dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celo, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permíteme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Oh, Dios nos ayude. Muchas veces pensamos que, no, yo
No, no soy idólatra, no practico la hechicería. A lo mejor soy celoso, tengo celos. A lo mejor tengo arrebatos de furia. A lo mejor soy egoísta. Así que examinémonos, amén. Por eso está la disciplina, para eso está la disciplina, para que recapacitemos y nos volvamos a Dios, nos volvamos a alinear a su voluntad, porque Él en su amor y su misericordia siempre está queriendo nuestra restauración. Entonces, la prueba de la disciplina debería llevarnos a un arrepentimiento, a una santificación, a una purificación, a una restauración. No solo mía, sino de los que dañé producto de mi pecado. Muchas veces pedimos perdón a Dios de lo que nos arrepentimos y dejamos la embarrada en todos lados. Y tenemos que restaurar también esa área. Entonces ahí vemos que hay una prueba que es de disciplina, ¿ya? ¿Entendamos eso? Una prueba de disciplina. Ahora, la segunda que identificamos en la Biblia es las pruebas del mundo, o que nos ofrece el mundo. Estas pruebas son consecuencias de los pecados que operan en el mundo y aunque siempre han existido, sin duda cada vez están más presentes. En 2 de Timoteo 3, Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero no negarán la eficacia de ella. A estos evita. De este mal se nos previene. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los valores de este mundo se han alejado de Dios, lo vemos en todo ámbito, todo ámbito. Es terrible ver tan alejado que está la gente de Dios, de su palabra, no tienen temor a Dios. Entonces, y en los peores casos, nosotros nos hacemos partícipes del mundo, ¿cierto? Y vamos a tener que soportar lo que recién hablamos, la disciplina. Pero aún evitando seguir los caminos del mundo, no podemos evitar sufrir el mal que hay en él. Por eso son pruebas que provienen del mundo. Los ejemplos de pruebas que son causadas por el mundo son una lista larga, pero vamos a resumir. Las guerras, ¿cierto? ¿Quién sabe que en este momento hay una guerra ahí en Ucrania con Rusia? ¿Han habido muertos? ¿Han habido muertes inocentes? Muchas. Muchos niños inocentes, guaguitas, niñitos, mujeres, ancianos. ¿Y ustedes creen que ha habido cristianos que han muerto ahí? Sí. Entonces son pruebas causadas por el mundo. La violencia, asalto. ¿Quién ha sido víctima de un asalto acá? ¿Le han robado algo? Peleas, crímenes, la crisis económica también afecta, los virus. ¿Quién no ha tenido COVID acá? ¿Ya? Pestes, enfermedades causadas por los alimentos tóxicos, no nutritivos, también que producen cánceres, así que nunca se han visto en la vida. Todo eso es producto del mundo.
El contrabando de órganos, los secuestros de niños inocentes, el bullying, y un poco más allá lo que lleva a seguir las corrientes de este mundo, la drogadicción, el alcoholismo, la pedofilia, las violaciones, los abortos, la pornografía, el trata de mujeres, la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Pero Jesús nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Ya, ahí nos advirtió el Señor. ¿Qué nos dijo? Que tendremos aflicción. Pero también, ¿qué nos dijo? Que confiáramos. ¿Y qué dice? En mí tendréis paz. Con esto Jesús nos dice que sí tendremos problemas, que sí tendremos aflicciones. La paz se nos ofrece y la aflicción es una afirmación. Sí vas a tener problemas. Antes, cuando yo era chica, pensaba que los cristianos no tenían problemas, que vivíamos en un mundo de Bill y paz, en un mundo maravilloso, no, pero no, el Señor me ha enseñado que no. Entonces Jesús no prometió paz, pero la ofreció. Él dijo que en mí tengáis paz, la ofreció. ¿Quieres paz? Ven a mí. Me ríe el débil. ¿Quieres paz? Ven a mí. Entonces, una persona puede seguir a Jesús, sin embargo, negarse a sí mismo esa paz. Puede seguir a Jesús, pero se niega a sí mismo esa paz. Porque no va a Jesús, no está en Él. Ganamos esa paz que Jesús ofrece encontrándola en Él. Y no encontramos paz en ninguna parte más, como Él la da. ¿Amén? El Señor jamás ofreció una vida sin problemas y sin dificultades. Así que no tenemos que acusarlo. Él no dijo: van a tener una vida fácil, conviértete a Cristo, María Luisa, porque tu vida va a ser esplendorosa. No, te dijo: tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido, dice Jesús. Es una declaración de verdad, de victoria. Es una maravillosa declaración. Y esta declaración la hizo un poco antes de ser arrestado Jesús. Así que tiene más. Antes de ser arrestado, antes de ser abandonado, antes de ser rechazado, antes de ser humillado, antes de ser torturado y antes de ser ejecutado. Confiad, yo he vencido. Yo he vencido. Este mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido. Ni siquiera la muerte, la tumba pueden vencerlo. En lugar de eso, Jesús verdaderamente puede decir: yo he vencido al mundo. Así es, claro. Otras pruebas que identificamos en la Biblia. Entonces ya tenemos dos. ¿Cuáles? De disciplina, de tentación. No, del mundo. Ahora son las de tentaciones. Entonces, en la de tentación vemos tres tipos de tentaciones. La primera es producto también de nosotros mismos. Esto es de nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, y no proviene de Dios. Que quede claro, las tentaciones no provienen de Dios. En Santiago 1, 13, 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, en sus propios deseos, es atraído y seducido. Leamos el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y
y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, la primera tentación es por causa de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Para vencer estos deseos debemos prevalecer y fortalecer nuestro espíritu, el que Dios nos dio al salvarnos. ¿No? La segundo tipo de tentación es la que nos ofrece el mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo? Poder, fama, gloria, riquezas, ¿cierto? Placeres. Ya, y como para ser más actualizado ahora, ¿qué le ofrece? ¿Qué quieren ser los jóvenes? YouTuber. El Juan Manuel quiere ser youtuber. Voy a ser un youtuber, dice. Pero tengo una noticia. Dice, tengo una noticia. Lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda, vivirá para siempre. ¿Ya? Todas estas tentaciones que ofrece el mundo apuntan al yo, a complacerme a mí, ¿cierto? Bueno, es como está Satanás metió su cuchara ahí, porque él es el príncipe de este mundo, así que es astuto. Siempre Satanás ha trabajado con el yo de nosotros, con el placer. Tú necesitas, tú quieres, a ti te falta dinero, a ti te falta esto, riqueza, gloria, no te honran, te voy a dar lo mejor a ti. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Pablo le dice a Timoteo, huye, corre, arranca. Yo le puse eso alternativa. Corre, arranca, aléjate de todo lo que estimule a pasiones. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz. Disfruta del compromiso de los que invocan al Señor con un corazón puro. Disfruta de la comunión. Disfruta de los santos. Disfruta de los hermanos. Acércate a personas santas. Busca a personas maduras. Crecer aquí le habla. En la otra versión dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Cierto? Entonces el tercer tipo de tentación es la que proviene directamente de Satanás. ¿Ya? Decimos directamente porque las otras dos igual están metidos. Dice la palabra del Señor, sean prudentes, manténganse firmes, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso está en 1 Pedro 5:8 y el versículo 9 dice, manténgase firme contra él y sean fuertes en su fe. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro mayor ejemplo. Fue tentado en todo, resistió al diablo y éste huyó. Fue tentado en todo, pero sin fe. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, que experimentó en la tierra, le permite que Él pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él también fue sometido a debilidad. Él se compadece de ti, de nuestras debilidades. Pues en cuanto Él mismo padeció en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí la palabra tentación en el griego es prueba. La tentación no es pecado. No es un pecado la tentación. Sí, te tientan y ser, no está en pecado. Pero debes resistir, ¿cierto? Pero debemos aprender a vencer esta prueba con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Podremos vencer la tentación. Amén. Gloria a Dios porque Jesús fue nuestro mayor ejemplo en esta área. Tenemos la cuarta prueba que estamos estudiando, es la de persecución. O la tercera. No importa. Ya.
Sí, ya, ahí están atentos. Era para ver si están atentos. Esta de persecución, dentro de los males en los que estamos envueltos en el mundo, está combatir directamente a la fe, a su palabra, ¿cierto? ¿Ya? Y las pruebas de persecución son resultado de seguir el camino de Dios y se presentan como ataques por causa de ello, manifestándose como burla, desprecio, discriminación. Eso es como que lo que vemos acá en Chile nomás. Así. ¿Ustedes creen que estamos pasando tiempo de persecución acá en Chile? Todavía no llegamos como al nivel máximo que están allá en otros países, como en China, en esos países musulmanes donde les quitan, no hay Biblias, los llevan presos, los matan a sus hijos, a su familia, a todos. No los dejan, tienen que esconderse algunos tienen un pedacito de Biblia y es como un tesoro, la guardan. Se han tenido que aprender los versículos bíblicos de memoria. Dios nos ayude porque esto va a pasar acá. Así que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar como las 10 vírgenes, como las vírgenes sensatas, más que todo, no como las 10, ¿cierto? Preparados, porque esto va a venir. Acá lo vemos ahora como que te molestan nomás, como que tu pensamiento no es de acuerdo al mío, eres antiguo. Eso es como que lo que más podríamos decir que por causa de la persecución. Entonces dice, por lo demás, todo lo que aspiren a llevar una vida cristiana auténticamente piadosa, sufrirán persecución. ¿Ustedes aspiran a llevar una vida cristiana auténticamente piadosa? Amén. Ya, entonces van a sufrir persecución. Su palabra nos dice también, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Persecución. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y los desprecian por causa del Hijo del Hombre. Así que esta prueba es como la más como de victoria. O sea, si estoy pasando esta prueba, debo glorificarme, dar gloria a Dios, regocijarme, porque es una prueba que el Señor me va a dar una recompensa. Así que es una prueba linda, pero hay que entenderla en el Espíritu, lleno del Espíritu, porque si no, a la primera, tú amas a Jesús, y con la pistola ahí, no, yo no amo a Jesús, y nada, ya, porque en muchos lados, no sé si ustedes han visto noticias. En Estados Unidos una vez un hombre entró, ¿crees en Jesús? Y le decía, sí, pum, los mataba. ¿Crees en Jesús? Sí, pum. Y el que decía que no, se salvaba. Así que es una prueba para valientes. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, llenos del Señor, llenos de su amor, firmes en Cristo Jesús para ser valientes en esos tiempos. ¿Ya? Y para concluir esto, que es lo que le decía que quería hablar al principio, y el Señor me llevó a explicar un poquito para que entendiéramos más que a veces nosotros metemos a todas las pruebas como en un lote. Así como que tienen pruebas, Dios me probó, Dios me está probando, hermano, y nunca fue. Entonces, para concluir, quisiera mencionar un hombre que enfrentó más dolor de lo que la mayoría de nosotros experimentamos en esta vida, y sin tener idea de la batalla que estaba ocurriendo en ese tiempo. Él no estaba viviendo una prueba de disciplina. Él no estaba viviendo una prueba causada por el mundo. Él no estaba viviendo una prueba causada por la tentación.
él no estaba viviendo una prueba causada por la persecución. Él estaba viviendo una prueba permitida por Dios. Job, ¿cierto? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando habla de la palabra perfecto, perfecto, era maduro, era completo. Lo tenía todo, tenía dominio propio, era fiel a su esposa, él era buen padre, él era buen jefe, era perfecto. No había mancha en él y Dios mismo lo reconoció, o sea, no fue que el escritor puso él era perfecto, sino Dios mismo lo dijo. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Job? La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de sus hijos. La vida de Job también nos lleva a preguntarnos ¿por qué sufren? ¿O por qué suceden cosas malas a la gente buena? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Usted no ha hecho esa pregunta? ¿Por qué a mí? ¿O no? Bueno, yo le he hecho. ¿Por qué a mí, Señor? Y llorando. De verdad. De verdad. ¿Por qué yo? Señor, ¿por qué yo? Job era un hombre perfecto, de nuevo recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas y fue un hombre con mucha riqueza. Eso es como para dar un resumen a los que no conocen la historia de Job, solamente. La Biblia nos dice que un día Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó a Job, a Satanás, qué pensaba de Job. Entonces, Satanás le dijo, Satanás como adversario de Dios y acusador, nuestro acusador, él fue y le dijo que él solo honraba a Dios porque él era bendecido, porque él tenía riqueza, porque tú lo has bendecido, Dios, Job te honra, Job te alaba, porque está bien. Por eso te honra, por eso te alaba. Está bien. ¿Y entonces Satanás le pidió que hacerle algo a Job? Entonces Dios permitió a Satanás que le quitara a Job todo lo que poseía. Y en eso estaban las riquezas, su ganado, su cosecha. Era un gran agricultor, un gran ganadero. Tenía de todo, camello, vaca, todo lo que se puedan imaginar. Tenía trabajadores. Entonces le quitó todo perdió en un día Dios y Job, y más encima perdió a sus hijos. Se murieron sus hijos. ¿Qué hubiera hecho usted? Es terrible lo que le pasó a Job. No sé. Pero ¿qué hizo Job? Se afligió profundamente, pero no atribuyó a Dios despropósito alguno. Todavía mantenía su fe, su integridad, su confianza en Dios. O sea, todo lo que le pasó no lo atribuyó a Dios. No. Ahí a ver, acá está. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Luego Dios permitió a Satanás que afligiera a Job físicamente, porque Satanás también de nuevo fue ante el Señor, se presentó ante el Señor y le dijo, pero tú has guardado su vida. Cuando a uno le tocan el cuerpo, ahí recién él va a blasfemar contra ti.
él te va a negar. Entonces Dios dijo que lo tocara, pero que no lo matara. ¿Y qué pasó? Luego Dios permitió que Satanás afligiera a Job físicamente y le dio una sarna de la cabeza hasta los pies que causaba mucho dolor en Job, su cuerpo, sus heridas, tanto, yo creo, imagino rascarse, no sé, era muy doloroso. Pero la palabra del Señor nos dice que en todo esto no pecó Job con sus labios, a pesar de la aflicción que había venido por segunda vez. Iglesia amada, ustedes son amados del Señor, son preciosos. Dice que Job, durante este tiempo que estuvo enfermo, donde su piel se le caía del cuerpo por esa sarna maligna, no solo estaba experimentando esa prueba. La Biblia dice que al ver las desgracias de Job, fueron a acompañar a Job unos amigos, a consolarle. Querían ir a consolarle, ¿cierto? Y vieron su dolor, incluso cuando lo vieron, lo desconocieron. Dice la palabra del Señor que lo vieron y lo desconocieron y se pusieron a llorar, les dio lamento, les dio tristeza que su amigo Job estuviera así. Estuvieron como 7 días sin hablar, ni Job ni ellos pronunciaron palabra porque era tanto el dolor que veían en Job que quedaron impactados. No se imaginaron que un hombre pudiera estar pasando una cosa tan terrible, ¿ya? Y como sus amigos no conocían ni comprendían qué estaba pasando, ellos pensaron que Job estaba en pecado y le decían: arrepiéntete, Job, no puede un hombre sufrir estas consecuencias por ser justo, por vivir en integridad, por ser recto. Tiene que haber algo en ti. Lo acusaban a Job. Y Job, él estaba seguro que él no había pecado. Él estaba seguro, completamente seguro, porque hasta peleó con Dios, le reclamó a Dios que por qué si yo soy santo, yo me guardo. Bueno, es extenso el libro de Job, muy profundo, así que no podríamos analizarlo ahora. Pero más o menos así, esa es como la historia, más o menos así. Los amigos fueron a consolarlo, pero lo dejaron peor a Job. Lo dejaron peor. Y él en su dolor físicamente, triste, porque perdió sus hijos, incluso su esposa le dijo en un momento que... A ver, ¿en qué parte está esto? Dice, la esposa le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa. Entonces Job estaba destruido totalmente, estaba destruido, abatido, no tenía amigos, no tenía a su esposa que le podría así, ya vamos a salir adelante, ya Dios nos va a dar la victoria. No sé, pues la esposa ahí apoyando, no la tenía la esposa. Pero también entendemos el corazón de la esposa que perdió su hijo, perdió toda la riqueza, el corazón, el dolor de la esposa también lo entendemos. O sea, no vamos a juzgar a la esposa acá. Entonces Job, y como sus amigos no conocían o no comprendían qué estaba pasando, qué le estaba pasando a Job, o por qué tanto sufrimiento, le decían estas cosas, le hablaban así: tú debes tener un pecado, debes arrepentirte, hay algo oculto en ti que no ha salido de la luz, que lo confiese para que él reciba misericordia de parte del Señor. Todo esto hacía que el dolor de Job aumentara porque sus amigos no entendían y él tampoco entendía por qué estaba sufriendo todo este mal. Él no entendía porque Dios tampoco fue a decirle: espérate, Job, ¿sabes qué? ¿Qué te pasó? Ten paciencia. Yo le dije a Satanás que tú no me ibas... Entonces hice un trato con Satanás, pero así ten paciencia porque es para probar que tú eres fiel.
No se lo dijo. Él no sabía lo que había sucedido. Así que Job no entendía nada, no comprendía nada. Para él era, incluso deseó que su madre lo hubiera abortado. Estaba tan angustiado, tan triste, tan depresivo, tan de todo. No sé, no podemos meternos en la mente de ese varón. Pero lo único que sí sabía Job y que debía hacer era adorar el nombre del Señor. Y mientras entendiera menos, más adorar el nombre del Señor. Mientras no entendiera, más adorar el nombre del Señor. No entiendo, más adorar el nombre del Señor. No entiendo, más adorar el nombre del Señor. Porque los piadosos saben que el Señor es fiel. No entienden muchas veces por qué viven pruebas, pero ellos saben que todo va a estar bien. Los piadosos soportan las pruebas porque ellos creen en el amor de Dios. Saben que los juicios de Dios terminan en misericordia. Este castigo va a terminar en misericordia. Aunque nosotros lo merezcamos, el castigo va a terminar en misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su misericordia. Porque si no estuviéramos todos muertos. Y Dios le habla a Job y se le reveló a Job. Y Job contesta ante la manifestación de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios se le reveló a Job. Y Job al hombre el entendimiento. Job admitió que los caminos de Dios están más allá de la comprensión humana y que por equivocación había declarado que eran injustas. Job en su sufrimiento y en sus oraciones no pecó contra Dios. Sin embargo, sus quejas lo estaban llevando al orgullo y a la creencia de que Dios de alguna manera no era perfectamente bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Job se arrepiente y declara la palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasa con eso? En el versículo 10 del capítulo 42. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado. Aquí hubo orado por sus amigos. ¿Qué tuvo que hacer Job? Perdonar a sus amigos. Es una acción de parte de la restauración. Muchas veces, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la prueba, sí, tenemos que perdonar a los que nos hicieron daño, o a los que provocaron que estuviéramos pasando situaciones, o a los que pensamos que deberían haber estado con nosotros cuando estábamos pasando esa prueba. El perdón trae restauración. Entonces Dios les dijo a los amigos de Job: tienen que ir a donde Job para que Job ore por ustedes. Y Job oró por ellos. Y a través de esa oración, el Señor quitó la aflicción de Job.
Bueno, vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cuando uno de ellos le dio, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 y ahí. Y el Señor le dio nuevamente a sus hijos. No le dio otra esposa, la misma esposa. Así que fue restaurada la esposa. Fue restaurada la esposa también. Pero lo que quiero llegar yo dice, vamos a leer, voy a buscarlo porque dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nunca vamos a comprender lo que Dios hizo con Job porque tuvo que pasar todo esto, incluso en los 42 capítulos nunca se lo explicó a Job, nunca le dijo, mira, fue esto, esto, otro, no. Pero ¿por qué me llevó a esto a mí el Señor? Porque lo que yo experimenté en su misericordia, siempre decimos nosotros decimos que la prueba nos ayuda a crecer, a madurar nuestro carácter y todo. Pero si fuera por eso, todos fuéramos perfectos, ¿cierto? Los del mundo fueran perfectos porque el mundo sufre igual o mayor calamidades que nosotros, fueran de un carácter súper claro, dominado. Y dije que me ayuden. A lo que voy yo es que sí, el Señor va a usar, pero lo que quiere es que lo conozcamos. Que lo conozcamos. Que aprendamos a adorar en momentos de la prueba, en momentos de la dificultad, en momentos del dolor, en momentos de la angustia. Que lo conozcamos, que volvamos a la intimidad, a lo cual Él nos creó, que decía la hermana Cecilia. Fuimos criados para adorar, para la alabanza de su gloria. Fuimos para Él, fuimos para su placer. Y en esa intimidad el Señor nos desnuda, podemos ver su grandeza, su señorío, su belleza, su poder, su autoridad, y caemos así, rendidos ante Él. Ahí recién nuestro carácter es transformado en su presencia. Y ahí yo puedo decir, he aprobado. Pero puedo ser lo contrario. No querer estar y me caigo en depresión, en angustia, en dolor, en todo lo demás y alejarme de Él. Entonces las pruebas nos llevan a buscar de su presencia, de su misericordia. Pónganse de pie. Le damos gracias al Señor.